Ahora estamos hablando de la dieta de eliminación, que es un plan de alimentación de corto plazo diseñado para identificar los alimentos que pueden provocar reacciones adversas como alergia o intolerancias. Por lo general se piensa que las reacciones alérgicas son inmediatas, con una aparición obvia de síntomas como anafilaxia, que es cuando la garganta se cierra en personas con alergias severas a nueces o mariscos, solo para unos ejemplos. Pero nuestro cuerpo puede reaccionar a los alimentos de maneras que no son tan inmediato o obvias. Las intolerancias alimentarias pueden ser provocadas por componentes naturales de los alimentos, como azúcares o proteínas naturales, y aditivos comunes, como colorantes alimentarios o conservantes. El mecanismo por el cual se desencadenan estas reacciones pueden variar y diagnosticar qué desencadenantes lo están afectando puede requerir una colaboración cercana con su proveedor médico. La dieta de eliminación es una de las mejores y más seguras herramientas para identificar los alimentos culpables, siempre y cuando se siga consumiendo una variedad de alimentos con todos los nutrientes esenciales. La dieta implica eliminar alimentos o grupos de alimentos específicos de su dieta durante un periodo generalmente de 2 a 4 semanas y luego reintroducirlos gradualmente cada uno a la vez para observar cualquier reacción que pueda tener. Los síntomas y la gravedad de la intolerancia alimentaria puede variar mucho de persona a persona, pero pueden incluir irritación estomacal o intestinal, dolor de cabeza, urticaria, picazón o incluso una sensación general de malestar, como fatiga y dificultad de concentrarse. Para las personas con enfermedades autoinmunes, algunos alimentos o grupos de alimentos pueden empeorar los síntomas. Pasos para implementar una dieta de eliminación. Antes de comenzar es importante hablar con un médico y o un dietista para asegurarse de que sea seguro y apropiado para usted. Planifique sus comidas. Prepare una lista de alimentos que comerá y evitará. Abastecerse de alimentos permitidos y planifique una comida para evitar el consumo involuntario de alimentos eliminados. Lleve un diario de alimentos en el que registre el horario, los tipos de alimento y cualquier síntoma que pueda tener a lo largo del día. Un diario de alimentos es útil para que pueda seguir su progreso y mantener su equipo médico informado. Asegúrese de tener el tiempo y el plan para iniciar este proceso. Es posible que tengas que consultar contigo mismo para ver cuándo es el mejor momento para iniciar este proceso. Si se va de vacación, tiene próximos eventos familiares o anticipa periodos de mayor estrés en su vida, es posible que deba elegir otro día para comenzar. Los alimentos en lista de eliminación deben eliminarse durante 2 a 4 semanas. El objetivo es de completar este proceso con éxito la primera vez. Desafortunadamente, si accidentalmente come un alimento eliminado, tendrás que empezar de nuevo, lo que puede ser frustrante y prolongar este proceso. 1. Fase de eliminación. Para algunas personas, los síntomas pueden empeorar inicialmente durante los primeros días después de comenzar la dieta de eliminación, pero luego deberían mejorar una vez que se identifican los desencadenantes correctos. Eliminación de posibles desencadenantes. Debe estar preparado para eliminar los alimentos desencadenantes que está probando durante 2 a 4 semanas. Los alimentos comunes que se deben eliminar incluyen los lácteos, el gluten, la soya, los nueces, huevos, maíz y ciertas frutas y verduras. Algunas personas también eliminan la cafeína, el alcohol y productos procesados. Lea las etiquetas con cuidado. Consulte las listas de ingredientes para evitar fuentes ocultas de alimentos eliminados. Por ejemplo, si está eliminando el gluten, evite el trigo, la cebada, las harinas de centeno y el pan. La avena sí está bien, pero asegúrese de que la etiqueta diga no procesado en una instalación que también procesa trigo, centeno o cebada, porque puede haber contaminación cruzada. También debería evitar los alimentos cuyas etiquetas contengan almidón alimentario modificado, almidón alimentario, proteína vegetal hidrolizada, estabilizadores y sustitutos de grasas, como celulosa, gelatina, dextrinas, gomas y fibras dietéticas modificadas. Esto se puede encontrar en las salsas de soya, la salsa de barbacoa y muchos otros productos. Si evita los lácteos, consulte la etiqueta para ver si contienen suero, caseína y lactosa. Al evitar los huevos, note si la etiqueta contiene claras, yemas, albumina, ovoalbumina o ovo cualquier cosa y lecitina, solo por nombrar algunos.
Mantenga un diario de alimentos. Registra lo que come, sus síntomas y cualquier cambio que note le ayudará a identificar el qué, cuándo, el por qué y cualquier patrón de sus síntomas. Ahora la fase de reintroducción. Si sus síntomas no han mejorado en 2 semanas de eliminación, continúe eliminando los alimentos desencadenantes 2 semanas más para un total de 4 semanas. El objetivo es estar libre de síntomas al menos de 5 días antes de empezar el desafío de reintroducir posibles alimentos desencadenantes. Reintroduzca alimentos o grupos de alimentos uno a la vez. Después del periodo de eliminación, reintroduzca un alimento o grupo de alimentos cada 3 a 5 días mientras monitorea y observa si desarrolla síntomas. Empiece el primer día con una cantidad o porción muy pequeña. El segundo día, intente comer el doble de la cantidad de comida del primer día. Y el tercer día, duplique la cantidad de porción de la comida del segundo día. Por lo general, los síntomas tardan unos 3 días en reaparecer si ese alimento es culpable. Si no hay síntomas, tome notas y deje de comer ese alimento o grupo de alimentos porque esta comida ha sido aclarada. Luego pase al siguiente alimento o grupo de alimentos que está evaluando y repita el proceso de reintroducción. Tome notas y repite hasta que todos los alimentos o grupos de alimentos sean probados y desafiados. Esté atento a las reacciones, observe cualquier cambio físico o emocional, como problemas digestivos, dolor de cabeza, reacciones cutáneas o cambios de humor. Y si tiene síntomas, recuerde esperar hasta que desaparezcan antes de probar o desafiar un alimento nuevo o grupo de alimentos. Documente los resultados. Mantenga notas detalladas sobre sus reacciones a cada alimento para identificar intolerancias o alergias específicas. Si los síntomas regresan, deje de comer ese alimento específico inmediatamente y agréguelo a su lista de alergias o comidas de evitar. Si no está seguro de haber reaccionado a ese alimento en particular o a un componente de ese alimento, puedes retirar el alimento y volver a probarlo en 3 a 5 días. Si no aparecen síntomas, podrás volver a agregar ese alimento a tu dieta, pero tendrás que esperar hasta que todos los alimentos eliminados sean desafiados y se complete todo este proceso. Post-dieta. Evaluar resultados. Revise su diario de alimentación y los síntomas registrados. Discuta los hallazgos con su equipo de atención médica para determinar qué alimentos debes evitar a largo plazo. Desarrolle un plan a largo plazo. Según los resultados, crea una dieta balanceada que evite los alimentos desencadenantes y al mismo tiempo garantice que obtengas todos los nutrientes y alimentos necesarios para mantener su intestino feliz y saludable. Consejos para el éxito. Manténgase hidratado. Beba suficiente agua todos los días. Concéntrese en alimentos integrales, las frutas y las verduras enteras, proteínas magras y los cereales integrales que no son eliminados o parte del desafío. Y alimentos que se procesan muy poco para evitar ingredientes misteriosos o conservantes. Sea paciente y observador. Puede tomar tiempo para notar reacciones, así que tenga paciencia y preste mucha atención a las señales de su cuerpo. Siguiendo estos pasos, una dieta de eliminación puede ayudar a identificar sensibilidades alimentarias y mejorar su salud y bienestar en general. En el próximo video vamos a hablar sobre otra dieta que es usada para el cuidado del síndrome del intestino irritable y sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, SIBO en inglés, para descubrir qué alimentos son problemáticos y cuáles reducen los síntomas. Si tienes ideas para temas específicos o tienes preguntas, déjalas en los comentarios. Y recuerda de suscribir, darme un like y activa la campanita para recibir notificaciones cuando publique nuevo contenido. Y como siempre, tu salud empieza contigo. Hasta la próxima. Adiós.